Todo comenzó cuando tenía 17 años. Mi nombre es Sofía, y cuando mi madre salió de viaje de trabajo, como siempre, me quedé sola en casa. Mi familia siempre había sido muy unida, o eso pensaba yo. Mi padre, Alejandro, era un padre genial. No era estricto, no hacía muchas preguntas y siempre sabía cómo hacerme reír. Hasta ese verano no había nada incómodo en pasar tiempo con mi padre, pero todo cambió ese verano. Mi madre salió de viaje de trabajo a Europa por 2 semanas y me quedé en casa a solas con mi padre. Esta situación era normal para mí, ya que mi madre viajaba con frecuencia por trabajo. Sin embargo, esta vez había algo diferente, una extraña tensión entre nosotros. Era algo que no había notado antes y no estaba segura de cómo debía sentirme. Mi padre siempre había sido cariñoso, pero esta vez sus miradas y la forma en que hablaba conmigo eran bastante diferentes. No entendía exactamente qué sucedía, pero algo había cambiado. Todo cambió cuando mi padre empezó a ser demasiado atento conmigo. Me felicitaba por cosas que nunca había hecho. Una noche estábamos viendo una película en el salón y me dijo: «Estás creciendo, Sofía, me recuerdas mucho a tu madre», me dijo. Al principio pensé que era una reminiscencia entre padre e hija y me reí, pero la forma en que lo dijo me obsesionó. Con el paso de los días empecé a notar pequeñas cosas. Cuando pasaba a mi lado, su mano se quedaba en mi hombro un poco más de lo debido, o me hacía cumplidos que me revolvían el estómago. No era abiertamente inapropiado, pero tenía la sensación de que algo no iba bien. Intenté lidiar con estos pensamientos, porque era mi padre, no podía querer decir nada, ¿verdad? Una noche, una semana después de que mi madre se fuera, volví de casa de un amigo y mi padre estaba en la cocina preparando la cena. Me sonrió, pero tenía una expresión extraña en los ojos, algo que no podía identificar. Me acerqué para ayudarle a poner la mesa y, al pasar junto a él para coger un plato, su mano tocó la mía. Fue un pequeño gesto, pero sentí como si una descarga eléctrica me recorriera el cuerpo. Me aparté rápidamente, sintiendo que se me formaba un nudo en la garganta. No podía mirarla. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. «Sí, estoy bien», murmuré, evitando el contacto visual. Nos sentamos a cenar y el silencio entre nosotras era sofocante. Quería decir algo para aligerar el ambiente, pero ni siquiera sabía lo que sentía. Después de cenar, nos sentamos en el sofá a ver la tele. Era algo que siempre hacíamos juntos. Pero esta noche todo era diferente. Papá se sentó más cerca de mí que de costumbre, su brazo colgando cómodamente sobre el respaldo del sofá, su pierna rozando la mía. Sentí una opresión en el pecho y se me aceleró el corazón. No sabía si era miedo o algo más que no quería admitirme a mí misma. En la serie que estábamos viendo, había una escena en la que los personajes estaban envueltos en una relación complicada y parecía tan cercana a mí en ese momento. Podía sentir cómo crecía la tensión, no solo en la pantalla, sino también entre nosotros. Miré a mi padre y nuestros ojos se encontraron por un momento. La forma en que me miraba en ese momento no era paternal, era algo totalmente distinto, algo que me asustaba y me intrigaba a la vez. «Me voy a la cama», dije sin esperar respuesta. Al salir de la habitación, sentí sus ojos clavados en mí y se me puso la piel de gallina con una mezcla de emociones que no entendía. Aquella noche, tumbada en la cama, no podía dejar de pensar en la forma en que me miraba. Era como si algo hubiera cambiado en nuestra relación y no sabía si estaba preparada para aceptar lo que eso significaba. Daba vueltas en la cama intentando convencerme de que me lo estaba imaginando, de que pensaba demasiado, pero en el fondo sentía que algo había cambiado. Los días siguientes fueron un caos. Evitaba mucho estar a solas con mi padre, inventaba excusas para salir de casa o encerrarme en mi habitación. Pero por mucho que lo intentara, no podía escapar de la forma en que me miraba y de cómo se comportaba a mi alrededor. Había una línea invisible entre nosotros, y era como si ambos estuviéramos peligrosamente cerca de cruzarla.
Entonces, una noche, todo llegó a un punto crítico. Estaba en la cocina tomando un tentempié cuando entró papá. Era tarde y la casa estaba en silencio. No esperaba verle y la sorpresa me aceleró el corazón. ¿No puedes dormir?, preguntó, apoyándose en la encimera. Sí, respondí, sintiendo que volvía la tensión familiar. Caminó hacia mí, se paró muy cerca de mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Se me aceleró el pulso y mi mente me pedía a gritos que me apartara, que pusiera distancia entre nosotros, pero tenía los pies inmóviles. «Sofía», me dijo en voz baja, casi un susurro, «sabes que te importo, ¿verdad?». Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Su mano se alargó y me acarició suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue tan tierno, tan sincero, que se me revolvió el estómago. Sabía que estaba mal, pero no podía moverme. «Yo», empezó a decir, pero el sonido del timbre de la puerta le interrumpió y cambió el ambiente. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza. «Ya voy yo», dije, con la voz temblorosa, mientras corría hacia la puerta, agradecida por la distracción. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a mi madre de pie con su maleta. No volvería hasta dentro de unos días. «Pensé en daros una sorpresa», me dijo sonriendo, sin darse cuenta de la tensión que reinaba en la casa durante su ausencia. Forcé una sonrisa y me aparté para dejarle entrar, con la mente acelerada por el alivio y la confusión. ¿Me había salvado involuntariamente de algo o me lo estaba imaginando todo? Cuando mi madre entró, saludó a mi padre, que parecía tan nervioso como yo. La tensión entre nosotros seguía ahí, justo debajo de la superficie. Y ahora, cuando mamá volvía, era como una bomba de relojería, lista para explotar en cualquier momento. Los días que siguieron al inesperado regreso de mamá fueron, cuando menos, tensos. Me sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo, tratando de actuar con normalidad, mientras todo dentro de mí se volvía una espiral. Podía verlo en los ojos de mi padre. Él estaba haciendo lo mismo. Se mantenía alejado de mí y guardaba las distancias, pero esa cosa entre nosotros seguía ahí, como una nube de tormenta a punto de estallar.